muchas gracias por la iniciativa de esta comisión. Lo entendemos como una oportunidad para que lo que hemos venido proponiendo desde el Gobierno Nacional pues tenga también una discusión al seno del legislativo, un acompañamiento con medidas legislativas y una discusión política que esto requiere. Y yo empezaría un poco por lo siguiente. El senador Fuelantal atribuye todos los logros en materia agropecuaria a factores externos. Yo tengo la obligación de decir, no es así. Claramente nosotros podemos decir, el valor del café crece, pero crecemos también en volumen. Entonces aquí hay una, y tomémoslo no solo como algo del gobierno nacional, para el país es importante decir, estamos creciendo en área sembrada, estamos creciendo en volumen de producción, estamos creciendo en volumen de exportación. Y hoy, claro, se nos bajan los indicadores porque el valor del café baja y estamos bajando en volumen, pero estamos diversificando la canasta exportadora. Tenemos récord en abastecimiento alimentario, hemos crecido en área de cultivos transitorios, lo que es un hito histórico en la discusión agraria del país. Y esto lo hemos hecho con medidas, digamos, desde el gobierno nacional, que para el caso del arroz, y empiezo a entrar en materia para que usted no me regañe, en el caso del arroz son políticas y decisiones que a veces no son tan fáciles, ¿sí? Nosotros hace un año le dijimos a la cadena arrocera, en el marco del Consejo Nacional del Arroz, donde logramos que se volviera a sentar la industria con la producción, y les dijimos, tenemos que llegar a un acuerdo de cadena, no solo por lo obvio que es la competitividad hacia la desgravación arancelaria, sino porque hay unas distorsiones generales del mercado que empezaron a preocupar el año pasado y que se consolidaron este año. El año pasado, a diferencia de el arroz no tuvo tan mal precio, igual que la papa. Teníamos un problema con cebolla, teníamos un problema con zanahoria. Este año la zanahoria va bien, la cebolla va bien, tenemos problema con la papa y el arroz. Esto en el fondo es una dificultad en general de la política agropecuaria que obedece a una estructura agraria que no ha cambiado. Y en el caso del arroz es evidente. Llevamos 30 años con el subsidio al almacenamiento que era progresivo y que se iba a desmontar en la lógica de que el mercado iba a reemplazar el IDEMA. Yo creo que todos podemos decir hoy acá con absoluta claridad, el mercado no reemplazó el IDEMA y hoy se necesita intervenir en la cadena para poder reconstruir esa regulación de la oferta y la demanda. ¿Qué encontramos este año? El acuerdo que propusimos a la cadena el año pasado no se consolidó. Yo creo que, y ese es un hecho que yo quisiera demostrar como propio, logramos que se restableciera la comunicación entre la producción, entre los productores y la industria, lo que no pasaba hace muchos años, porque pusimos de presente la necesidad de que ese acuerdo se forjara, pero llegó una situación en este año que nos dejó preocupados. El precio en el Ariari, 26 de junio, 152.000, 150.000 pesos carga, una baja de precio súbita. Los inventarios estaban altos, no tan altos, digamos, teníamos un inventario todavía con capacidad de absorción, las importaciones del 2025 bajaron, la subasta del primer semestre no se consumió, solo el 10% se consumió, las importaciones a Ecuador subieron, pero no tanto para reemplazar las importaciones de Estados Unidos, el consumo se mantuvo, es decir, nosotros teníamos una situación de baja de precio que claramente no se explicaba con los datos que teníamos al 26 de junio. Y por eso la decisión en ese momento fue, nosotros necesitamos entrar a un régimen de libertad regulada de precios. ¿Por qué? Hay una distorsión en el mercado, hay que estabilizar la cadena, y si no estabilizamos la cadena, ustedes lo han dicho, yo sí lo digo con absoluta claridad, es el último de los cereales que se produce en Colombia para lograr el abastecimiento interno. Es una cadena estratégica, no solo para la seguridad alimentaria, sino para la soberanía alimentaria. Si Colombia entrase nuevamente en una situación pandémica, nosotros hoy no tenemos un almacenamiento estratégico de un cereal. El arroz es eso. Por eso nosotros tomamos la decisión, creemos que está suficientemente sustentada, estamos estudiando la regulación del arroz blanco, hemos recibido muchos comentarios y queremos ser muy cuidadosos con esa medida porque es una medida que no puede llevar a que se suba el costo del alimento para nuestros consumidores. Entonces yo creo que vamos a publicar prontamente la nueva versión con el cambio de la fórmula porque hemos recibido muchos comentarios y yo creo que algo que ha caracterizado a este ministerio también es el diálogo suficiente, profundamente técnico y con la capacidad de reconocer que hay que tomar medidas o que hay que reversar medidas.
A partir de la situación que se presentó con la entrada en vigencia de la resolución, estamos construyendo una resolución que esperamos publicar el día de hoy, que es la regulación de la comercialización del paddy seco. Como hubo un instrumento para, digamos, hacerle frente a la regulación de precios, hoy estamos revisando la regulación del precio. Esta es una primicia. La regulación del paddy seco la esperamos someter a consulta hoy y estamos estudiando, ustedes lo han dicho acá, en la lógica del acuerdo de actores de la cadena. Fedearroz nos presentó el 21 de junio un oficio en el que nos consultaba si era posible llegar a acuerdos entre particulares, fundamentalmente para fijar un precio. Eso es una excepción al régimen de libre competencia y competencia desleal. Es una excepción que existe desde el 59, que fue nuevamente reformada en el 2009, que permite a los privados llegar a acuerdos sobre suministro, precio y comercialización de productos. Particularmente para el sector agropecuario lo debe validar el ministerio. ¿Cuándo se habilita ese acuerdo entre los privados? Cuando hay necesidad de estabilizar la cadena. Entendemos que Indoarroz, Femoarroz y Fedearroz y otros agricultores, por interpuesta persona, como se dijo en una entrevista este fin de semana, vienen buscando una fórmula de acuerdo, donde la industria y los productores puedan llegar a una fórmula para absorber la cosecha. Al Ministerio de Agricultura, a la fecha, me corrige el equipo, siendo las 10 de la mañana, no se ha presentado el acuerdo. ¿Cuál es la obligación del Ministerio de Agricultura? Si los particulares, es un acuerdo entre privados, llegan al acuerdo, el Ministerio lo debe estudiar, técnica, jurídicamente, para revisar si en efecto lo que se propone busca estabilizar la cadena y no se pueda entender ese acuerdo como una forma de distorsionar aún más el mercado. Por ejemplo, pongo ejemplos de lo absurdo. Si a mí me presentan un precio por debajo de los 150 la carga en el Ariari, concluiría el ministerio, que es para aún bajar más el precio, lo que claramente no estabiliza la cadena. Ese acuerdo entonces sería inviable. El acuerdo tiene que estar técnicamente soportado para demostrar que busca estabilizar la cadena y como régimen de excepción transitorio se avalaría por parte del Ministerio de Agricultura. Yo se lo he manifestado a la industria y se lo he manifestado al gremio. Para mí es muy importante un acuerdo entre los actores, porque el acuerdo entre los actores permite que los productores, si están suscribiendo el acuerdo no por una presión, sino porque creen en el acuerdo, y la industria suscribe el acuerdo, creen que las condiciones en las que se fija ese acuerdo son la solución para la cadena. Y yo creería que ese acuerdo es viable, que ese acuerdo es posible, pero solo podría pronunciarme sobre el acuerdo una vez se presente. Y correríamos traslado a la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Qué hemos venido haciendo en el entretanto? Si nos radican el acuerdo hoy, lo hemos dicho, y yo quiero agradecer acá el trabajo del Ministerio de Comercio y la Superintendencia de Industria y Comercio. Nosotros hemos dispuesto equipos de manera especial para no demorar, ¿sí? Es decir, que las decisiones que tengamos que tomar surtan los procedimientos que tienen que surtir, pero de la manera más expedita porque entendemos la urgencia. Se presenta el acuerdo, la oficina asesora jurídica del ministerio y el despacho tienen un equipo listo para entrar a estudiar el acuerdo. Nosotros tenemos que ser responsables en las decisiones que tomemos y una vez se presente, claramente lo estudiamos y de ser viable se lo presentaremos a los particulares que lo presentan y claramente al país. Eso no deroga la resolución por la cual se establece el régimen de libertad regulada de precios. Lo que hace es generar una excepción a los particulares que suscriben el acuerdo para estabilizar la cadena. Eso en el momento en que los particulares así lo definan, pues el Ministerio de Agricultura lo estudiará, lo tramitará con la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Qué estamos haciendo en el entretanto? Y ya me refiero de manera particular a los acuerdos del segundo semestre. Verde, blanco, les he comentado, estamos estudiando seco, esperamos someterlo a consulta. Nosotros teníamos, en virtud del primer acuerdo del semestre, FAIA arroz. 7.000 millones de pesos que se consumieron muy rápidamente para esta segunda cosecha y estamos, hablando con Hacienda para movilizar un recurso, me corrige el equipo, serían 32.000 millones de pesos, pero no solo para arroz. Queremos tener un FAIA de transitorios que esté dirigido a la diversificación. Parte de lo que explicamos en el primer momento es, yo no puedo
Claro, el año pasado la papa estuvo a muy buen precio, creció la siembra de papa y no es para decirle a la gente que no siembre papa, pero que rote con otros cultivos. Lo hablábamos en la mesa con el gobernador de Nariño. Queremos un FAIA que permita diversificar cultivos, que si este año fue arroz, el otro año podamos rotar con otro cultivo y podamos tener reducción de insumos agropecuarios. Nosotros hemos tenido 2 estrategias para el control de insumos agropecuarios. El tema de arancel cero en 76 partidas que constituyen los elementos básicos para los insumos, pero también el FAIA, Fondo de Acceso a Insumos Agropecuarios, que ha movilizado este gobierno, que nos permitió tener FAIA arroz. Esperamos tener este gran FAIA de cultivos transitorios y tendríamos nuestras líneas de financiamiento. Entonces, FAIA, financiamiento. Línea de reactivación económica, ya se está colocando ICR y tasa subsidiada. Estamos en un proceso de normalización de cartera. Senadora, quisiéramos retomar los datos de la gente que usted me dice que están reportando, porque no deberían haber ya reportes a control de riesgo, pero revisamos con el Banco Agrario, le pido aquí al equipo que podamos movilizar para mirar si no solo tenemos un tema de normalización post-mora, sino que podemos tener unos temas de plazos atendiendo a la condición, pero lo resolvemos con el Banco Agrario, que es la persona como que podría atender a eso. Nuestras líneas de financiamiento ya todas están colocadas, todas se están ejecutando. Nosotros sabemos que hay dificultades al acceder al Banco Agrario. Tenemos un tema de reactivación de cartera que no beneficia solo cartera del Banco Agrario, sino en general toda la cartera de la banca privada, que es muy importante, hay que decirlo. La cadena que más ha recibido crédito de fomento agropecuario es el arroz. Vamos en 15 billones de pesos ya colocados en los 3 años de gobierno. O sea, son 15 billones de pesos fundamentalmente en capital de trabajo a través del crédito integrador. Nosotros lo que queremos es que esa colocación hoy se vaya a crédito asociativo, y aquí empiezo con propuestas, porque me parecería importante que esta comisión, además de hacer seguimiento a los acuerdos, que claramente pues es nuestro deber de los 2 ministerios, ojalá DIAN, Polfa, Hacienda, todos aquí sentados, pero también a construir nuevas propuestas para realmente atender a los problemas estructurales de la cadena. Y nosotros creemos que aquí podemos tener varias apuestas. La Superintendencia de Industria y Comercio. La primera, discutimos, ya se descolgó, el Fondo de Estabilización de Precios del Arroz, vía decreto. ¿Cuáles son las limitaciones del Fondo de Estabilización de Precios vía decreto? Que no puedo imponer contribución o no puedo modificar la contribución del Fondo de Fomento. Hay un proyecto de ley que cursa en el Congreso, si me identifican en dónde está en este momento, para crear el Fondo de Estabilización de Precios del Arroz. Si nosotros queremos una apuesta estratégica del arroz, necesitamos el Fondo de Estabilización. Estamos produciendo más de lo que consumimos, hay que movilizar ese excedente. Y solo lo vamos a poder movilizar con la variación internacional y esa fluctuación internacional de precios si tenemos un fondo de estabilización que nos permita compensar cuando el precio está muy bajo en el exterior, pero que nos permita también recaudar cuando el precio está alto. Ese fondo de estabilización es urgente en mi criterio y nos va a permitir tener una ruta para movilizar excedentes. Si nosotros no le queremos decir a los arroceros que dejen de sembrar arroz, pues nosotros tenemos que darle una ruta a los excedentes. El otro tema que me parece importante discutir, el Fondo de Fomento del Arroz. Y el Fondo de Fomento del Arroz, pues no es un fondo muy grande, pero la garantía de compra que tiene el café se maneja en el Fondo de Fomento del Café. ¿Cuál sería el escenario en el marco, independientemente de la discusión de la parafiscalidad, que lo hemos hablado con el senador Fuelantala, recursos públicos administrados por particulares en virtud de disposición legal, como el caso del arroz? ¿Qué hacemos para que los recursos del Fondo de Fomento sirvan también para un mecanismo de compra, de garantía de compra, tal como funcionan las cooperativas cafeteras? Hoy no lo tenemos y es un recurso que, si ustedes miran, se calculan 250.000 toneladas el excedente que podríamos tener para la cosecha anual, pues garantía de compra para 250.000 toneladas es un número grande, importante, que claramente es insostenible a largo y mediano plazo en el presupuesto general de la nación. Habría que mirar, es insostenible. Nosotros necesitamos un mecanismo que permita incentivar mejorar la productividad. Hemos mejorado en rendimiento, todavía insuficiente, hay que decirlo. Estamos sembrando donde la productividad no es buena. Yo insisto, sembrar arroz en los humedales de Arauca sale más costoso.
Nosotros no debemos sembrar arroz por temas ambientales y por temas productivos en los humedales de Arauca, pero bueno, eso es otra discusión que es el del ordenamiento productivo de la cadena. Fondo de estabilización de precios, la discusión sobre el fondo de fomento del arroz y la discusión sobre el manejo del contingente arancelario producto del cold rice. Son 97 millones de dólares que se han gestionado más o menos en estos años desde que se creó el instrumento, 2012-2013. Hoy hay una discusión que ha propuesto la industria modificar el decreto reglamentario de la destinación de los recursos, revisar la destinación de los recursos. Fediarroz ha sido el ejecutor de esos recursos. Acabamos de aprobar 5 proyectos para poder ampliar la capacidad de almacenamiento, secado y trilla, pero claramente ahí hay una situación que me parece muy importante que esta comisión discuta, porque son recursos que están ahí y que permitirían tener una orientación a mediano y largo plazo con todos los gremios alrededor de eso. Nosotros tenemos una mesa técnica y tenemos el Consejo Nacional del Arroz. Esta sería una instancia donde nosotros traeríamos a esta célula legislativa la discusión que tengamos en Consejo Nacional del Arroz. El Consejo Nacional del Arroz se va a realizar esta semana. El viernes es ampliado para que puedan asistir, digamos, la mayor cantidad y un arroz que viene creciendo en regiones. Vamos a tener mesa técnica. La resolución que impone el régimen de libertad regulada de precios crea una comisión técnica para evaluar el impacto de la medida. Si el impacto es negativo, a nosotros nos toca pues echar para atrás la medida. Si el impacto es positivo, sostenemos la medida, y si hay que mejorar la medida, mejoramos la medida. Y la idea es que esa evaluación la podamos hacer con el conjunto de actores. Esa comisión técnica… Mañana va a sesionar. La lidera el Ministerio de Agricultura. Nos acompañan también todos los actores y nos interesa que nos acompañen todos los actores de la cadena, porque el ministerio tiene una lectura, pero pues son los productores y es la industria la que tiene su propia lectura. Aquí hay elementos fundamentales también para, digamos, yo no quisiera salirme del arroz, pero yo creo que tenemos que tener una discusión de cuáles son nuestras cadenas estratégicas. El arroz es sin duda una. En proteína tenemos huevo y leche, que también están impactados por los temas internacionales. Tenemos papa, yuca, maíz, plátano, fundamentales en la canasta alimentaria, también impactados por muchos temas, mango, cebolla y tomate. Café y cacao, los productos de la exportación que sostienen el crecimiento económico, la diversificación productiva y la canasta alimentaria. Yo sé que esta es una comisión accidental de arroz, pero para solucionar el tema del arroz, somos económicas nosotros. Para solucionar el tema del arroz, este país, a mi juicio, tiene que tomar una decisión. ¿Cuáles son las cadenas agropecuarias estratégicas para la economía, la soberanía alimentaria? ¿Sí? Y eso nos permite a nosotros, digamos, cuando nosotros empezamos esta discusión, incluso en el segundo semestre del año pasado, que dijimos el arroz, la leche, en ese momento el maíz requieren una regulación. Lo primero que pasó, es una discusión que teníamos con el Ministerio de Comercio, es que llegó la Secretaría de Estado de los Estados Unidos. Hablaron de maíz y entonces nosotros sí estamos hablando de maíz. ¿Por qué narro esto a modo de anécdota? Porque cualquier decisión que nosotros tomemos impacta a otros sectores. La discusión con la Comunidad Andina de Naciones. O sea, es que aquí entra arroz legal, a diferencia de la papa, donde tenemos claramente un contrabando. Aquí entra arroz legal de Ecuador y de Perú, ¿sí? Y es legal, es un acuerdo que tenemos. Cuando nosotros hemos dicho en las discusiones y le decimos al Ministerio de Comercio, hay que revisar el mecanismo de la Comunidad Andina de Naciones, pues vienen otros sectores de la producción. Creo que es el metalúrgico, un sector de la producción que dice, ojo, porque si usted me quita el equilibrio aquí, me va a afectar a mí. Porque entonces vuelvo a esto, nosotros queremos proponerle al país, ya lo hablamos con el ministro de Hacienda y con la ministra de Comercio, cadenas estratégicas nacionales de la agricultura en Colombia. Cuando hablo de agricultura, hablo también de la producción pecuaria, para que sobre esas construyamos una regulación especial que nos permita a nosotros saber cuándo activamos las medidas de defensa y de protección de la producción y de la industria. Porque tenemos una situación compleja. La situación compleja es, Panamá cerró fronteras del arroz ante la entrada de India nuevamente al mercado y la caída internacional de precios. Japón cerró puertas a la entrada de arroz. Nosotros lo hemos venido haciendo con el Ministerio de Comercio porque se trata no solo de salvar a unos productores, yo insisto, salvar una cadena estratégica nacional de la soberanía alimentaria como lo es el arroz, y lo deberían ser otras cadenas. Lo dejo aquí en el ambiente, es lo que venimos construyendo, pero yo quisiera aprovechar, porque no es una discusión fácil, ustedes lo entenderán,
pues es la ministra que interviene en el mercado, entonces una discusión pues que es difícil y a mí sí me gustaría poderla poner aquí sobre la mesa y que ustedes nos ayudaran a alimentar. Nosotros vamos a tener este año una situación internacional con el arroz muy compleja, la presión va a ser más fuerte, digamos, en este segundo semestre, eso ya lo está trabajando el Ministerio de Comercio y ha sido acá el director quien ha liderado como esa apuesta. Este año no hay importaciones, pero viene la subasta de octubre en el arroz. Qué importante sería que ese acuerdo entre privados contemplara la situación de esa subasta del segundo semestre. Porque sí, bueno, los últimos datos que son tranquilizadores, reducimos área sembrada en casi todos los departamentos, en los distritos de riego se redujo el área sembrada, lamentablemente no en Casanare, pero hay una reducción de área sembrada, mejoramos el rendimiento, los inventarios hoy, en el último reporte que tenemos, han bajado. Nosotros creemos que están todas las condiciones dadas para que los actores de la cadena se pongan en la mejor disposición de llegar a un acuerdo que salvaguarde a todos los eslabones de la cadena y no hemos logrado que los comercializadores se sumen con tanta decisión a esto. Yo creo que es un tema importante porque lo que ha dicho la industria es que la importación de arroz blanco la está haciendo el comercio. Hay que decir que en el 2024 la industria molinera importó bastante arroz. Sí, claro. ¿Sí? No ¿Porque, vamos. porque dónde se guardan? Dos industrias molineras importaron bastante arroz. Pero este año no, el comercio sí está importando más este año. Yo insisto, este año bajaron las importaciones de arroz, lo cual nos preocupa porque es una distorsión que no explica la situación que teníamos en junio, pero vamos a tener una situación difícil y yo aprovecho este espacio para que podamos sumar voces a los actores de la cadena para que logren el acuerdo. Si los actores de la cadena en su conjunto logran un acuerdo justo, un acuerdo robusto, jurídica y técnicamente sustentado, el compromiso del Ministerio de Agricultura es, como lo indica la ley, estudiarlo, validarlo si tiene y reúne las condiciones pertinentes y acompañar al conjunto de la cadena en la implementación de este acuerdo. Con un tema fundamental que hay ahí y es que el otro año la situación puede ser más grave si no tomamos medidas de orden estructural. Y esas medidas de orden estructural, pues ya comercio, yo no hablo de comercio porque puedo, bueno, he hablado de comercio todo el tiempo, pero no hablo más allá porque puedo incurrir en imprecisiones, pero salvo las medidas que puedan tomarse ahí, el arroz en Colombia tiene que ordenar su área de siembra, tiene que ser más competitivo y tiene que asumir la discusión difícil sobre los costos de producción, los arriendos rurales. Si nosotros, los insumos, pero en los insumos vamos trabajando, ¿cierto? Los arriendos rurales son un costo que es absolutamente no competitivo. Lo que se reporta que se está pagando por hectárea de siembra hace que el arroz de Colombia sea insostenible y no sea competitivo en ningún lugar del mundo. Esa es una discusión que nosotros hemos puesto, que queremos abordar. Nosotros también lo hemos dicho de manera muy clara. Estamos estudiando, por eso la migración, pero también están subiendo en el llano los arriendos, ¿sí? Acuérdense que en el primer semestre nosotros sometimos la cadena al régimen de libertad vigilada. El régimen de libertad vigilada nos permite algo que no tiene todavía el sector y es consolidar la información desde la producción hasta la comercialización, incluyendo la estructura de costos. No con lo que nos dice el gremio o con los análisis que a veces hace la UPRA, sino con un reporte de información obligatorio. Ese régimen sigue vigente, nosotros estamos diseñando algo que se llama Siri Arroz, que no es Siri por Siri, sino es Siri porque responde a las siglas del sector agricultura. No. Ojalá fuera una inteligencia artificial. Pero no. Estamos diseñando Siri Arroz y esperamos el 30 de agosto, ojalá les podamos presentar a esta comisión accidental los primeros resultados de funcionamiento de Siri Arroz para saber cómo está funcionando el conjunto de la cadena y sobre eso tener gobernanza. Y esto lo digo porque es dramático, se toman decisiones de política pública sin información, porque no hay gobernanza sobre los datos. Hoy esperamos tenerla con el régimen de libertad vigilada, presentarlo acá y eso nos va a permitir saber. Nosotros, y lo digo también con absoluta transparencia, estamos estudiando una regulación del arriendo rural que permita atender a eso que dice la ley 101 y es que el valor de un predio, el valor
el avalúo de un predio se hace sobre su capacidad productiva. Hoy lo hacemos sobre mercado. ¿Por qué se suben los llanos? Porque como hay una migración de la producción a los llanos, pues se sube la renta de la tierra y aquí estamos pagando, y no debería ser así, en los costos de producción la renta de la tierra. Y en el régimen agrario colombiano eso no debería pasar así. La tierra para el que la trabaja, dice el régimen agrario, pero entonces les presentaremos también aquí esa regulación. Si no se discute eso, nuestra estructura de costos no va a ser competitiva. Con eso, de manera un poco desordenada, los acuerdos, yo sugiero, senador, que no sea solo el seguimiento a los acuerdos, que por supuesto lo hacemos, sino también análisis de política macroeconómica de la producción agropecuaria y del arroz para poder atender los temas estructurales.